Una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su cercanía con Amnón demuestran cómo personas malintencionadas pueden explotar estructuras familiares vulnerables. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que todos los elementos que llevarían al desastre eran visibles. El aislamiento de los hijos en sus propios grupos, la falta de supervisión paterna cercana y la presencia de consejeros cuestionables. Como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. David, ocupado con los asuntos del reino y quizás demasiado confiado en la aparente armonía de su hogar, no percibió cómo las relaciones entre sus hijos se deterioraban. El mismo hombre que tenía discernimiento para juzgar las cuestiones más complejas del reino, estaba perdiendo de vista las dinámicas peligrosas bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, hablando de estos preceptos, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de eventos que sacudirían todo el reino. Y todo comenzó con algo aparentemente simple, una mirada de codicia y un consejo malicioso. La narrativa toma un giro sombrío cuando las Escrituras revelan en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que Amnón se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Esto no era amor fraternal, era una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a que se cumplieran sus deseos, pero esta vez, el objeto de su deseo era prohibido, su propia media hermana. La situación se agrava cuando Jonadab entra en escena, descrito en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, como un hombre muy astuto. Viendo a su amigo decaer, le pregunta: ¿por qué tú, hijo del rey, estás así de desmejorado cada mañana? ¿No me lo contarás? Esta pregunta aparentemente inocente abriría las puertas a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. Aquí vemos cómo personas manipuladoras pueden transformar situaciones complejas en tragedias irreversibles. En lugar de aconsejar a Amnón que abandonara sus pensamientos impuros, Jonadab urde un plan diabólico. Le sugiere: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que mi hermana Tamar venga y me dé de comer. Segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 5. Tener el valor de seguirlas, incluso cuando el camino parezca desafiante o incierto. Señor, en cada encrucijada que enfrente hoy, dame el discernimiento para tomar las decisiones correctas, aquellas que no solo me beneficien a mí, sino que también glorifiquen tu nombre y bendigan a quienes me rodean. Ayúdame a ver más allá de lo inmediato, a considerar las consecuencias de largo plazo y a elegir siempre el camino de la integridad y la verdad. Que cada paso que dé esté guiado por tu sabiduría divina y que pueda reconocer tu dirección incluso en los momentos más desafiantes de este día. Cuando el camino se torne difícil o las decisiones parezcan abrumadoras, recuérdame que tu presencia nunca me abandona y que tu guía es constante. Dame la valentía para seguir adelante cuando el camino sea claro y la paciencia para esperar cuando necesite discernimiento adicional. Protege también mis pensamientos y emociones, guardándolos en la paz que solo tú puedes dar. Que mi mente permanezca enfocada en lo que es verdadero, noble, justo y puro, resistiendo las distracciones y tentaciones que puedan apartarme de tu propósito perfecto para este día. Mi corazón rebosa de gratitud, Señor, al contemplar el precioso regalo de mi familia. Cada rostro familiar es un recordatorio de tu amor y bondad. Cada sonrisa compartida, cada abrazo intercambiado, cada momento juntos es un tesoro invaluable que tú has puesto en mi vida. Te agradezco por los lazos de amor que nos unen, por la paciencia que nos permites desarrollar unos con otros, y por la alegría de poder compartir tanto los momentos felices
como los desafiantes. Reconozco que la salud que me has dado es una bendición invaluable que muchas veces doy por sentada. Cada respiro es un regalo. Cada latido de mi corazón es una muestra de tu gracia. Cada momento de bienestar es un testimonio de tu cuidado constante. La capacidad de moverme, de pensar, de sentir, de experimentar la vida en toda su plenitud, son dones preciosos que provienen de tu mano generosa. En este día quiero detenerme y reconocer todas las bendiciones que derramas sobre mi vida cotidiana. El techo que me cobija del frío y la lluvia, el alimento abundante que nunca falta en mi mesa, el trabajo que me permite sostener a mi familia y desarrollar los talentos que me has dado. Todo esto proviene de tu bondad infinita. Incluso las pequeñas comodidades es dirección. Y ahora te voy a dejar con una pregunta que va a inquietar tu espíritu. Si esa persona volvió a cruzarse en tu camino, ¿será porque tu historia con ella está cerrada? ¿O porque está a punto de empezar un capítulo que jamás imaginaste? No te vayas. Lo que voy a revelarte en la siguiente señal te va a hacer ver esa conexión con ojos completamente nuevos. Segunda señal. Esa persona te conecta más con Dios. Quiero que prestes mucha atención, porque esto no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por amor. Hay personas que llegan a tu vida y te ofrecen compañía, te ofrecen afecto, incluso pueden ofrecerte momentos de felicidad. Pero hay una presencia muy rara, muy sagrada, que va más allá de todo eso. No es alguien que solo te hace sentir bien, es alguien que, sin darte cuenta, despierta tu espíritu, no con palabras, sino con su sola existencia. Cuando estás cerca de esa persona, no es tu corazón el que más se alegra, es tu alma la que se alinea. Tus oraciones se vuelven más sinceras, tu fe se fortalece sin esfuerzo. Las dudas que te pesaban empiezan a disiparse. Es como si su presencia encendiera un fuego que te recuerda quién eres, de dónde vienes y hacia dónde Dios quiere llevarte. Y aquí te revelo un misterio que pocos entienden. Dios no une a dos personas solo porque se agradan. Él une propósitos, Él une misiones, Él une almas que juntas pueden encender fuegos que jamás se habrían encendido por separado. Por eso, cuando esa persona llega a tu vida, te das cuenta de algo que no puedes explicar con lógica. Ella no es un refugio donde te escondes de la vida. Ella es viento, un viento que sopla detrás de ti y te empuja hacia tu llamado, hacia tu propósito, hacia el diseño original que Dios escribió sobre ti. Y atención, porque aquí viene la diferencia brutal. Cuando una relación es emocional, te distrae, te desenfoca, te absorbe. Pero cuando una relación es espiritual, te despierta, te realinea, te recuerda el camino. La verdadera conexión divina no te hace dependiente de una persona, te hace más dependiente de Dios. Observa bien, esa persona no te dice, ora más. Pero cuando estás a su lado, tu espíritu clama por estar más cerca de Dios. No porque ella te lo exija, sino porque su propia esencia te inspira. No te empuja, te eleva. Y quizás nunca te diste cuenta, pero esa persona, sin predicarte, te predica. Con su mirada, con su forma de escuchar, con la manera en que respeta lo sagrado que hay dentro de ti. Ella no viene a llenar vacíos, viene a activar. Las personas que tú pensabas que eran para siempre, van a mostrarte que eran solo por un tiempo. Máscaras van a caer, risas falsas serán expuestas, consejos disfrazados de amor serán desnudados como manipulación espiritual. Dios va a limpiar tu atmósfera, pero para hacerlo tendrá que arrancar las raíces venenosas que se escondían detrás de los abrazos, y eso va a doler, pero también te va a liberar. El 15 de julio es un día de separación, y no cualquier separación. Será una división divina entre lo que suma y lo que contamina, entre lo que sostiene tu llamado y lo que solo lo sabotea desde las sombras. Pero aquí viene lo más importante. No todo lo que Dios revelará ese día estará fuera de ti. También te mostrará cosas dentro de ti que has evitado mirar.
Hay fortalezas internas que habías enterrado por miedo. Hay batallas que pensaste haber perdido, pero que solo estaban en pausa, esperando esta fecha para ser retomadas. Ese día vas a verte con otros ojos. Dios va a revelarte una versión de ti que habías olvidado, más firme, más despierto, más peligroso para el infierno de lo que tú mismo imaginabas. Y cuando eso ocurra, vas a tener que elegir: seguir en el lugar cómodo donde ya no encajas, o avanzar hacia lo incómodo donde Dios te está posicionando. No ignores las señales ese día. La incomodidad será una señal, la confrontación será una señal. El silencio de algunas personas será una señal. Los movimientos internos, la sensibilidad espiritual, las lágrimas sin explicación, todo será parte del lenguaje profético de ese día. Y no creas que será un día ruidoso. A veces Dios revela en susurros. A veces lo más fuerte no es lo que se grita, sino lo que se revela en lo oculto. Anota esto: ese día no perderás personas, perderás peso, no se irán relaciones, se irán distracciones, no se quebrarán alianzas, se activarán direcciones, porque cada vez que Dios revela, también redefine. Y justo cuando creas que ya has visto lo más impactante, vas a entender que esto solo fue el comienzo, porque el día siguiente, el 16 de julio, no traerá revelación. Traerá movimiento, un giro espiritual que no pedirá permiso, y lo que viene será solo para los que estén dispuestos a avanzar sin mirar atrás. El 16 de julio no es un simple amanecer más, es una intersección divina, una bisagra espiritual que separa dos etapas: lo que fuiste y lo que estás a punto. ¿Qué sigue ahora? Ahora que entendimos que el miedo al futuro no viene de Dios, sino que es un ataque del enemigo, vamos a ver cómo podemos reemplazar el miedo con la fe. Vamos a descubrir qué pasos prácticos podemos tomar para confiar en Dios con todo nuestro corazón y soltar la ansiedad. Segunda parte. Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Ok, ahora ya entendimos que el miedo al futuro es una mentira. Es una estrategia del enemigo para mantenernos ansiosos y preocupados. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo dejamos de sentir esa angustia que nos carcome por dentro cada vez que pensamos en el mañana? Y aquí es donde viene la clave más importante de todas: aprender a soltar el control y confiar en Dios. Y sí, sé que esto suena fácil de decir, pero difícil de hacer, porque como humanos nos encanta tener el control de todo, nos gusta planear, nos gusta saber qué va a pasar, nos gusta sentir que tenemos el mando de nuestra vida. Pero la realidad es esta: nunca tuvimos el control, nunca. Tú puedes hacer planes, puedes soñar, puedes establecer metas, pero al final del día es Dios quien tiene la última palabra. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Esto es poderoso, porque nos recuerda que no importa cuánto intentemos controlar el futuro, Dios es quien tiene el control real. Dios es quien abre caminos, quien mueve puertas, quien guía nuestros pasos. Y si tratamos de vivir aferrados a un plan que hicimos nosotros, sin darle espacio a Dios para obrar, lo único que vamos a lograr es frustrarnos y llenarnos de más miedo. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta seria. ¿Realmente confías en Dios o solo confías cuando las cosas van bien? Porque confiar en Dios no es decirlo con la boca. Confiar en Dios es demostrarlo con tu actitud, con tu paz, con tu capacidad de soltar las preocupaciones y descansar en Él. Mira, si todo en tu vida depende de que las cosas salgan como tú quieres, si tu paz depende de que tus planes se cumplan tal como los imaginaste, entonces en realidad no estás confiando en Dios. Estás confiando en tu propio entendimiento, en tu capacidad de planear y de controlar. Y ahí es donde el miedo se mete, porque en el fondo sabes que hay muchas cosas que no puedes manejar. Pero Dios no te pidió que manejaras todo. Dios te pidió que confiaras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Aquí está la clave. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolver todo con tu lógica humana. Reconoce a Dios en cada área de tu vida y Él se encargará de guiarte. Porque cuando sueltas el control, cuando decides dejar de aferrarte al miedo y empiezas a confiar,
Paso refugio, donde sus antepasados se detuvieron durante su viaje hacia el este. La investigación histórica ha logrado trazar una ruta migratoria que corresponde exactamente con lo que los Bnei Menashe han estado diciendo durante siglos. La ruta va desde la antigua Samaria, pasa por Persia, continúa a través de las montañas de Afganistán, cruza el Tíbet, baja por Myanmar y finalmente llega a las montañas del noreste de India. Lo que hace que esta migración sea tan creíble es que sigue las rutas comerciales antiguas conocidas. No es una ruta inventada o imposible, es exactamente el camino que miles de refugiados habrían tomado para escapar de la destrucción asiria y buscar un lugar seguro donde establecerse. Durante todos estos siglos, mantuvieron viva la esperanza de regresar. No se asimilaron completamente a las culturas locales. Preservaron su identidad tribal y su conexión con la tierra prometida. Siguieron esperando el día cuando podrían volver a casa. Cuando los misioneros cristianos llegaron en el siglo XX, esperaban encontrar pueblos paganos que necesitaban ser evangelizados. En lugar de eso, encontraron comunidades que ya conocían las historias bíblicas, que ya adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ya vivían según principios que coincidían con la ley mosaica. No fue una conversión, fue un reconocimiento mutuo. Para entender lo que realmente significa el retorno de los Bnei Menashe, tenemos que viajar en el tiempo hasta uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica. Después de la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se fracturó en dos partes. El Reino del Sur, llamado Judá, mantuvo la capital en Jerusalén y estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El Reino del Norte, que simplemente se siguió llamando Israel, incluía las otras 10 tribus, incluyendo la tribu de Manasés. Este Reino del Norte estableció su capital en Samaria y desde el principio mostró una tendencia peligrosa hacia la idolatría y la rebelión contra Dios. Los profetas advertían constantemente sobre las consecuencias de alejarse del Señor. Oseas, Amós y otros enviados de Dios gritaban advertencias que el pueblo simplemente no quería escuchar. Era como si Israel del Norte estuviera corriendo hacia un precipicio con los ojos vendados. En el año 722 a.C., las advertencias proféticas se hicieron realidad de la manera más brutal imaginable. El imperio asirio, bajo el liderazgo de Sargón II, decidió que ya había tolerado suficiente rebelión de parte de estas tribus israelitas. Los asirios no eran como otros conquistadores antiguos. No se conformaban simplemente con someter a sus enemigos y cobrar tributo. Tenían una política sistemática de deportación masiva, diseñada específicamente para destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Cuando los ejércitos asirios se acercaron a Samaria, fue como una tormenta de fuego que consumía todo a su paso. La Biblia registra en 2 de Reyes 17 versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey Osas. Los conflictos entre Israel y Siria habían alcanzado un punto crítico. Lo que comenzó como pequeñas escaramuzas fronterizas evolucionó a una situación cada vez más tensa, alimentada por la creciente frustración del rey sirio. Ben-Hadad, soberano de Siria, estaba particularmente irritado por un problema que parecía no tener solución. Todas sus estrategias militares secretas contra Israel eran descubiertas antes incluso de ser ejecutadas. Como se relata en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 8, el rey de Siria frecuentemente convocaba a sus consejeros para planear emboscadas contra Israel. Con meticulosa precisión, elegían lugares estratégicos para posicionar sus tropas. Desarrollaban tácticas elaboradas y calculaban el momento perfecto para cada ataque. Sin embargo, de alguna manera inexplicable, el rey de Israel siempre parecía estar un paso adelante, evitando cada trampa con una precisión desconcertante. Lo que el rey sirio no sabía inicialmente era que su verdadera batalla no era contra la inteligencia militar israelita, sino contra algo mucho más poderoso, el don profético de Eliseo. En su cámara privada, Eliseo recibía revelaciones divinas sobre cada movimiento planeado por los sirios. Con una precisión que solo podría tener Dios mismo, advertía al rey de Israel: «Cuidado de pasar por tal lugar, porque los sirios han bajado allí». 2 de Reyes, capítulo 6, vers 9. Esta situación extraordinaria se repitió tantas veces que comenzó a afectar profundamente la moral del ejército sirio. Los comandantes militares, hombres experimentados en guerra, no podían entender cómo sus planes más secretos eran constantemente frustrados. Lo que debía ser una serie de victorias fáciles sobre Israel se había transformado en una secuencia humillante de fracasos estratégicos.
Si estás intrigado por esta increíble historia, no te la guardes solo para ti. Haz clic en suscribirse ahora mismo. Compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje y cuéntame en los comentarios, ¿qué ejército estás enfrentando hoy? Ahora continuemos. La tensión en el palacio sirio era palpable. Ben-Hadad, conocido por su temperamento explosivo, comenzó a sospechar de traición entre sus propios consejeros. En una reunión particularmente tensa, registrada en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 11, confrontó a sus oficiales directamente. «No me revelarán quién de los nuestros sirve al rey de Israel». Su voz, cargada de frustración y desconfianza, resonó por la sala del consejo, haciendo que sus siervos temblaran. Fue en ese momento que uno de los siervos del rey sirio sacó a la luz una información crucial que cambiaría el curso de los acontecimientos. Con cautela, explicó que no había traidores entre ellos, sino un profeta en Israel, Eliseo, que conocía y... Es crucial entender que, en la perspectiva judía del primer siglo, la observancia meticulosa de la ley y las tradiciones era vista como el medio principal para agradar a Dios y mantener la santidad del pueblo. El enfoque de Jesús, que enfatizaba la intención detrás de la ley en lugar de su observancia literal, era radical y potencialmente desestabilizador para muchos. Además, las acciones de Jesús a menudo parecían violar directamente las leyes sabáticas. Él curó en sábado, Lucas 13, 10 a 17, y permitió que sus discípulos recogieran granos ese día, Mateo 12, 1 a 8. Para los líderes religiosos, estas acciones eran una afrenta directa a la santidad del sábado, uno de los pilares de la identidad judía. El enfoque de Jesús hacia la ley y las tradiciones no era de rechazo, sino de reinterpretación y cumplimiento. Él afirmó: «No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Mateo 5, 17. Sin embargo, su interpretación de la ley, centrada más en el espíritu que en la letra, era demasiado radical para muchos de sus contemporáneos. Un aspecto crucial de la expectativa mesiánica judía era la restauración del reino de Israel y la liberación del yugo extranjero. En la época de Jesús, el pueblo judío vivía bajo el dominio opresivo del Imperio Romano, anhelando la llegada de un líder poderoso que los liberara y restableciera la gloria del reino de David. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías que gobernaría con justicia y poder, derrotando a los enemigos de Israel y estableciendo un reino de paz y prosperidad. Pasajes como Isaías 9, 6 a 7 y Jeremías 23, 5 a 6 pintaban un cuadro de un gobernante poderoso sentado en el trono de David. Jesús, sin embargo, no correspondió a esta expectativa de un libertador político y militar. Cuando declaró: «Mi reino no es de este mundo», Juan 18, 36, él estaba efectivamente rechazando el papel de un Mesías político que muchos esperaban. Su énfasis en un reino espiritual y su mensaje de amor a los enemigos, Mateo 5, 44, estaban en desacuerdo con las expectativas de un líder que expulsaría a los romanos por la fuerza. Es importante contextualizar este rechazo del dominio político en el escenario histórico de Judea del primer siglo. La región había experimentado una serie de revueltas fallidas contra el dominio romano, y la tensión política era palpable. La expectativa de un Mesías guerrero que lideraría a Israel hacia la victoria contra sus opresores estaba profundamente arraigada en la psique nacional. La sumisión de Jesús a la autoridad romana, ejemplificada en su famosa declaración: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», Marcos 12, 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que en Jesús duermen, Dios los traerá con él. Os decimos pues esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos para la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, y con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que este pasaje nos revela es muerte en carne, pero no en espíritu, y que en el toque final de la trompeta, todos resucitarán. ¿Pero serán todos? Claro que no. En Corintios la palabra de Dios es clara y cristalina. La corrupción no entrará, es decir, los hombres pecadores sin Dios permanecerán.
Solo los hombres de vida en Cristo se levantarán para la inmortalidad, donde la muerte es una victoria de un espíritu guardado por Cristo. Leemos algo muy similar en el libro de Tesalonicenses. ¿Has logrado comprender? El fundamento de la fe en la resurrección de Jesús nos lleva a la convicción de que Dios otorgará una vida divina a todos los seguidores de Cristo. La expectativa de ser arrebatado junto al Señor, entre las nubes, no es solo una visión imaginaria, sino una creencia a ser abrazada y esperada, permitiendo un paso sereno hacia la muerte en los brazos de Jesucristo. En este evento, cuerpo y alma serán unidos y glorificados por el Espíritu para una existencia eterna, habitando en los nuevos cielos y en la nueva tierra, conforme narrado en Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 1, 3 y 4. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es una promesa divina de que Dios cuidará con amor a cada cristiano, a cada alma, preparando un paraíso exento de dolores, lágrimas e incluso de la muerte. Todo lo que pertenece al pasado terrenal perderá su relevancia. Solo la vida eterna será significativa. Según la palabra de Dios, un seguidor de Jesús, un minuto después de su muerte, tendrá su alma conducida al cielo por los ángeles de Dios. En un relato bíblico, Jesús comparte la historia de dos hombres distintos en aspecto fundamental: su posición social, un hombre rico y otro pobre, conocido como Lázaro. Tal vez ya hayas escuchado este pasaje. Aunque este relato no tenga como intención primaria enseñarnos sobre el cielo, podemos explorar más